Buenas tardes. Quisiera probar si me escuchan. Escucha claro hoy. ¿Me escucha claro? Está bien. Claro, ingeniero. Bueno, vamos a iniciar la clase ahí. Disculpas porque no pudimos empezar ayer, pues la clase recién me fue asignada el domingo casi, entonces no pudimos programar presentación para ayer. Además de la plataforma que sí ha estado dando problemas, se han intentado ingresar. Solo logré poner la nota de que íbamos a comenzar hasta ahora y el día de ahora que les ingresé el link. Bueno, mi nombre es Juan Matute. Vamos a impartir la clase de termodinámica, en el caso de termodinámica para ingeniería mecánica e ingeniería industrial. Creo que ingeniería eléctrica es otra sección con otro correlativo. Entonces vamos a partir la clase de termodinámica. Bueno, ahí están viendo la parte de la presentación. El libro que usamos de referencia es Juno Senger, octava edición, pero pueden usar cualquier otra edición. Creo que ya está disponible la novena también. Pero desde la séptima creo que son muy similares y pueden utilizar cualquiera. Tal vez solo para las tareas, porque los ejercicios son de la octava edición, si haya que se acomoden ahí con las copias. La clase de lunes a miércoles, 2 horas, de 1 a 3 p.m., un poco, no es muy habitual esta hora, termodinámica, justo después de almorzar, ¿verdad? Vamos a tratar a ver qué tal nos va. Bueno, las clases, pues, las vamos a dar del mismo horario como está en el calendario de ingeniería mecánica. Al final de, ahorita vamos a ver el temario, al final del temario vamos a mostrar la calendarización de los exámenes y lo que es la forma de evaluación. Bueno, la plataforma, vamos a ir llenando la plataforma una vez que se estabilice porque ha estado fallando. Si alguien ha intentado ingresar, pues a cada rato sale error de conexión. Y no hemos podido trabajar muy bien, pero tal vez se arregla rápido y durante el transcurso de la semana terminamos de configurarlo. La idea es en la plataforma ir configurando resúmenes de las clases, los videos. Muchos videos yo los grabo, los subo a YouTube, después pongo el link en la plataforma. También la presentación, también la mando por correo. Bueno, el link lo mandé por correo también, sino porque la plataforma estaba difícil de poder ingresar para que se pudieran conectar. Lo envié por correo, utilizamos, bueno, yo utilicé el correo personal, no utilicé el correo institucional. Bueno, yo sí utilizo el correo institucional, pero para enviar la información utilicé el correo personal de los alumnos. En otras secciones, en periodos anteriores, me han dicho de que prefieren usar el personal. Entonces, por eso hoy utilicé el personal de los alumnos. Bueno, vamos a ver primero el temario. Vamos a separar lo que es el contenido del libro o del sílabo en 3 parciales, aproximadamente 3 capítulos por parcial. Creo que son 3 y 2 aproximadamente. Entonces vamos a ver ahorita lo que es el temario de lo que va a abarcar cada uno de los parciales. Y estamos ahorita pues en la parte de... Estamos en la parte del primer parcial, que es lo que vamos a comenzar ahora. Vamos a ver la teoría hoy, teoría de 1 y 2. Vamos a tratar de conceptualizar lo necesario para poder llevar los ejercicios posteriormente. Vamos a ver hoy teoría y para asimilar la información vamos a hacer ejercicios a partir del día de mañana. Entonces, capítulo 1 trata sobre la introducción a termodinámica para empezar a familiarizarnos con la clase. A diferencia de mecánica de fluidos, pues ahora vamos a tener que involucrar energía en forma de calor, que es la mayor parte de lo que trata termodinámica. Termodinámica y energía, vamos a ver los conceptos nuevos. Hay muchos conceptos en capítulo 1 que son repaso de mecánica de fluidos, pero como es requisito esta clase, no los vamos a tratar tan directamente como conceptos de presión, temperatura, densidad.
Todo eso pues son conceptos de mecánica de fluidos, pero si vamos a tomar los conceptos que sí son realmente nuevos para termodinámica, y entre ellos tenemos lo que definición de lo que son sistemas y volúmenes de control, propiedades de una sustancia, de un sistema, perdón. Pues antes de eso vamos a tener que haber aprendido qué es un sistema, estado y equilibrio, procesos y ciclos. Esos son los conceptos del capítulo 1, los cuales vamos a ver el día de ahora. Capítulo 2, pues una vez conceptualizado la introducción y los conceptos anteriores, vamos a pasar a lo que es estudiar lo que es energía, transferencia de energía y análisis general de energía, formas de energía, transferencia de energía por calor, por trabajo, otras formas mecánicas de trabajo, y vamos a hablar sobre lo que es la primera ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica. Eso vamos a ver la teoría el día de ahora. Vamos a ver teoría, fórmulas y algunos vamos a conceptualizar antes de empezar a hacer ejercicios. Y luego la próxima semana vamos a ver el capítulo 3, que son propiedades de sustancias puras, fases de estado, perdón, de una sustancia, a lo que es líquido, vapor, sólido, procesos de cambio de estado, que es lo que podemos conocer como evaporación, condensación, porque aquí lo vamos a llamar cambios de estado, diagramas de propiedades, tablas de propiedades. Vamos a ver algo sobre la ecuación de estado del gas ideal. Eso va a ser el la segunda parte del primer parcial, que va a abarcar la segunda semana y los días antes del examen, que es la tercera semana. Segundo parcial. Con esos 3 capítulos nos iríamos al examen del primer parcial y luego pasaríamos al segundo parcial, capítulo 4, lo que tiene que ver con análisis de energía de sistemas cerrados, trabajo frontera móvil, balance de energía, calores específicos y energías internas, entalpía y calores específicos de gases ideales, sólidos y líquidos. Esto es capítulo 4, va a ser el segundo parcial. Lo mismo que el capítulo 5, análisis de masa, energía, volumen de control, conservación de la masa, trabajo de flujo de energía de un fluido, análisis de energía, sistemas de flujo estacionario, vamos a ver qué es un sistema estacionario antes de eso, y algunos dispositivos ingenieriles de flujo estacionario, y aquí vamos a ver equipos, toberas, difusores, vamos a ver turbinas, que es un caso que lleva la mayor parte de la termodinámica 2, para los que están estudiando ingeniería mecánica, al igual que compresores, válvulas de estrangulamiento, cámaras de mezclado, intercambiadores de calor. Todo eso vamos a ver ejemplos en el capítulo 5. Y eso nos va a llevar la semana 4, semana 5 y los días de la semana 6 antes del examen. Y finalizaríamos tercer parcial con los capítulos 6 y 7 del libro. Capítulo 6, pues la segunda ley de la termodinámica. También vamos a ver desde el primer parcial una conceptualización rápida de lo que es primera ley y segunda ley. Vamos a ver introducción, depósitos de energía, refrigeradores y bombas de calor. También necesarios para cuando se lleve termodinámica 2. Procesos reversibles, ciclo de Carnot, escalas termodinámicas de temperatura, máquinas térmicas de Carnot, refrigerador de Carnot y bomba de calor de Carnot. Y el capítulo 7, que este es quizás el capítulo un poco más confuso porque es un término que quizás es primera vez que lo escuchamos, que es la entropía. Vamos a ver incremento de entropías, procesos isentrópicos, vamos a ver qué es un proceso isentrópico, diagramas, cambios de entropía de gases, líquidos y sólidos, trabajo reversible, eficiencias isentrópicas y balance de entropía. Y eso es el temario del tercer parcial y es el temario de lo que vamos a ver en termodinámica 1. Si lo ven, pues es corrido el libro desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Quizás en algunos temas de cada capítulo no los abarquemos todos, pero esas pueden usar de guía este temario. Yo envío las presentaciones
Normalmente al terminar de ver la teoría, yo envío la presentación de lo que hayamos visto. Entonces hoy vamos a ver la teoría del capítulo 1 y 2. Entonces en la noche yo mandaría lo que tiene que ver con estos dos capítulos de la presentación. Así pues usan de guía la presentación para saber si estudiar todos los temas de un capítulo o solo los que están en la presentación. Entonces debería ser solo los que están en la presentación. Calendario de exámenes van a ser durante la hora de la clase. Tenemos 2 horas de clase, entonces serán exámenes de 1 a 3 p.m. Primer examen va a ser 15 de julio del 2020, es un miércoles. Lunes y martes de esa semana vamos a recibir clases. Segundo parcial será el 5 de agosto de 2020. Y tercer parcial, 19 de agosto del 2020. Todos son días miércoles. Y la reposición será el 26 de agosto del 2020. Luego de eso, pues se ingresan notas, se discuten, se ingresan notas. Y la calificación, pues cada examen cuesta 30 puntos oro, 3 exámenes de 30 puntos, 90 puntos y 10 puntos acumulativos entre tareas y trabajos individuales. Las tareas, pues las vamos a ir asignando, puede ser al finalizar cada capítulo. Sí, a lo mejor al final de cada capítulo para que ya puedan ir practicando los ejercicios de referencia antes de examen y no hacer la tarea al final del parcial. Y esos son los exámenes y esas son las calificaciones. Si hay alguna consulta hasta ahorita, pues antes de pasar ya a lo que es la teoría. Sí, ingeniero, con el laboratorio, ¿cómo quedaríamos? El laboratorio, sí, hay programación de laboratorio. Creo, si no me equivoco, que son por la mañana, un día a la semana. Ahorita no tengo el nombre de quién es el instructor, ni cuándo inician. Creo que deberían iniciar la otra semana. Entonces, yo me comunicaré con el departamento al terminar la clase para ver cuándo empiezan los laboratorios, en qué horario le toca. Creo que son varias secciones y pueden decidir en qué horario. Al confirmarme, pues al confirmarme sobre el laboratorio del departamento, pues yo readecuo porque son también 10 puntos oro por el laboratorio. Entonces, eso yo lo confirmo ahora y tengo la respuesta para el día de mañana. Mañana iniciaríamos ejercicios. Entonces ya mañana confirmamos los laboratorios y reacomodamos esos 10 puntos de los laboratorios que son puntos oro. Bien, creo que ahora sí vamos a continuar con lo que es los conceptos para empezar a estudiar lo que es termodinámica. Bueno, algo que voy a mencionar es que mis diapositivas, no acostumbro a hacer diapositivas con demasiado texto, así como la que hasta ahorita. Creo que esa es de las pocas en las que yo tengo toda la diapositiva con texto. No acostumbro mucho texto, unos 4 renglones, lo demás alguna imagen y fórmulas y lo demás lo conceptualizamos hablándolo y explicándolo. Entonces, no acostumbro a poner demasiado texto porque sería casi como ponerlos a leer solo el libro. Entonces, para eso mejor solo les dijera, lean el libro. Sí, para terminar de afinar conocimientos es importante leer el libro, pero en las diapositivas irían diapositivas con poco texto. Para iniciar, pues, termodinámica es la ciencia que estudia la energía, pero ampliándolo un poco, es la ciencia que estudia la energía, su conservación, transformación, generación de potencia y refrigeración. ¿Qué diferencia de mecánica de fluidos? Pues mecánica de fluidos solo estudiamos los fluidos a nivel de energía, pero solo hablando de energía cinética, energía potencial, calculamos pérdidas, calculamos cuestiones como flotabilidad, estabilidad, pero no estudiamos otras fuentes de energía, otros tipos de energía, sobre todo lo que es calor. Ahora en termodinámica sí vamos a involucrar eso mismo que ya estudiamos en mecánica de fluidos, pero le vamos a agregar estudio de la energía en forma de calor, en forma de trabajo, en forma de potencia.
Bueno, en caso de refrigeración, que también es en forma de calor, moviendo calor de un recinto a otro. Además, también vamos a estudiar su transformación, es decir, energía en forma de calor, su transformación en energía en forma de trabajo o viceversa. Tales en los casos de un motor eléctrico o una bomba, una turbina, todas esas formas de transformación de calor, de energía, los vamos a ver en termodinámica. Y antes de eso, también vamos a enunciar un poco de forma general, después lo vamos a tomar más dedicado a lo que es la primera ley de la termodinámica. Ya mencionamos que en termodinámica vamos a ver, estudiar lo que es la conservación y la transformación de energía. ¿Y qué nos dice la primera ley de termodinámica? Pues es un poco ampliado lo que acabamos de hablar. Expresa que la conservación de la energía, expresa la conservación de la energía, la que define que la energía no puede destruirse. Bueno, ahí haría falta, no puede destruirse ni crearse, solamente puede transformarse. Por eso en la definición de termodinámica solo habla de conservación y transformación, no dice creación ni destrucción de energía. Entonces la primera ley de la termodinámica nos dice que solo podemos transformar la energía de un tipo a otro tipo de energía, ya sea energía eléctrica, energía mecánica, energía hidráulica. Podemos transformar calor en trabajo o trabajo en calor, pero no podemos crear energía de la nada. Entonces, para eso es lo que nos define la primera ley de la termodinámica. Conservación de la energía y transformación de la energía. Hay una ecuación aquí, que es la ecuación de conservación de energía, la vamos a ver más adelante, pero lo que me dice es que si yo tengo un sistema, o un fluido, o un sólido, o una máquina, la energía que entra y sale va a ser igual al cambio de energía del sistema. Pero para que haya cambio de energía, debe haber energía fluyendo. No puede crearse por sí sola, según lo que nos dice la primera ley. Y segunda ley, que la vamos a mencionar, pero realmente es un estudio, si no recuerdo, del temario, creo que va a ser del tercer parcial, y también aplicado a todo el contenido de lo que es termodinámica 2. La segunda ley de termodinámica me dice que la energía tiene calidad y cantidad. Los procesos ocurren hacia la disminución de la calidad de energía. Para entenderlo un poco más fácil es que la primera ley me dice que yo solo puedo transformar la energía. La segunda ley me va a decir que también la puedo transformar. Digamos, si yo quiero transformar calor en trabajo, eso me dice la primera ley, yo puedo transformar calor en trabajo. Pero la segunda ley me diría que también transformé ese calor en trabajo. Me diría si logré transformar todo ese calor en trabajo o solo transformé un porcentaje. El otro porcentaje pues también se transformó, pero en otros tipos de energía que no pude aprovechar. Pueden ser la fricción, pérdidas por fuga de calor, cualquier otro tipo de pérdida. Entonces eso es lo que me dice la segunda ley, que también transforma esa energía. La primera ley solo me dice que la puedo transformar. La segunda ley me dice que también transforma esa energía, y esa es una forma de diferenciar la primera ley de la segunda ley de la termodinámica. Bien, esos son los primeros dos conceptos. Antes de eso, pues, muchas veces nos preguntamos, ¿para qué me va a servir todo lo que yo veo en termodinámica? Lo mismo en matemáticas, ¿para qué me sirven ecuaciones diferenciales en la vida? Pues quizás en matemáticas sea un poco más difícil percibir dónde lo estamos aplicando, pero en termodinámica sí es un poco más fácil, dado que todo aquello que tenga que ver con transformación de energía y todo lo que tenga que ver con movimiento de calor, movimiento de trabajo, son aplicaciones de termodinámica. Tal es el caso, podemos ver en la imagen izquierda una vivienda. Tenemos aquí varios sistemas. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el sol y tenemos unos colectores solares. Aquí hay una transformación de energía solar. Puede ser a energía en forma de calor para producir agua caliente o producir energía eléctrica o para utilizarla en conjunto con el equipo de refrigeración. Ahí hay una transformación de energía. Ya ahí tenemos una aplicación de termodinámica.
Marcos Duboni tiene una consulta. Sí, en este tipo de energía solar es la misma energía fotovoltaica. Sí, fotovoltaica. Es la energía Sí. fotovoltaica. Tenemos ahí un par de celdas fotovoltaicas. Pero sí, podemos decir que son colectores, celdas fotovoltaicas, transformación de energía solar a energía de calor. Es la aplicación de energía fotovoltaica. ¿Qué más? ¿Qué otra transformación podemos tener? Eh, bueno, no sale aquí, pero aquí tenemos una bomba. Esta bomba es utilizada para mover el fluido, que puede ser agua, a través del sistema de tuberías hasta la parte del techo y a través de este calentador. Esa es energía hidráulica y que la bomba para poderla suministrar necesita consumir energía eléctrica. Entonces ahí tenemos otra transformación de energía eléctrica, energía hidráulica. También es otra aplicación de termodinámica. Bueno, el calor que recolectamos en el colector lo llevamos a un calentador y transferimos ese calor de esta agua que solo está recirculando hacia el agua que va a la vivienda, que sería agua caliente, puede ser en las regaderas o para lavarse las manos o en los baños. Entonces, ahí hay una transferencia de calor de un fluido a otro fluido. También es una aplicación de termodinámica. Y así podemos ver muchas aplicaciones de termodinámica. Podemos transformar energía eólica en energía eléctrica. Bueno, hay otra transformación intermedia, energía que podemos aprovechar del viento, la energía eólica, la transformamos primero en energía mecánica, que es la energía que hace girar un eje en la parte interior, y luego ese eje va a un generador. Entonces tenemos transformación de energía eólica a energía mecánica y luego energía mecánica en energía eléctrica. También una aplicación de termodinámica. Tenemos en la aviación, tenemos las turbinas del avión, que utiliza un ciclo termodinámico de gas con combustión para provocar impulso. Entonces ahí tenemos otra aplicación de termodinámica, el refrigerador, otra aplicación termodinámica y aplicaciones industriales como en la imagen de abajo. Pueden ser calderas, pueden ser tanques de refrigeración de fluidos alimenticios, todo donde nosotros convertimos energía es una aplicación de termodinámica. Los utilizamos a diario, nos beneficiamos de esas aplicaciones a diario. El equipo de aire acondicionado que podamos tener en las casas o en las oficinas o en la universidad, otra aplicación de termodinámica. Entonces, todas esas son aplicaciones termodinámicas. Algunas de ellas las vamos a estudiar en termodinámica 1, otras en termodinámica 2 y también con una ampliación de termodinámica cuando la ingeniería mecánica lleve transferencia de calor. Bueno, esas son algunas aplicaciones. Un pequeño repaso, pues unidades y dimensiones. Toda cantidad física, llámese longitud, masa, tiempo, temperatura, tiene sus magnitudes, que son las unidades. Tenemos sistema internacional, quizás el que estemos más acostumbrados a la hora de desarrollar ejercicios, donde la longitud se mide en metros, masa en kilogramos, temperatura Kelvin o centígrados, y tenemos también el sistema inglés. Para facilidad de la clase, pues vamos a desarrollar los ejemplos y ejercicios en el sistema internacional. Vamos a medir energía en kilojoules, potencia en kilopascales, kilopascales en kilowatt, presión en kilopascales, longitud en metros. Entonces vamos a reservarnos al sistema internacional. Sistema inglés, pues también lo podemos estudiar, solo que hay que tener cuidado a la hora de convertir unidades. Eso en cuanto a las unidades. Luego hay muchos conceptos que están en el capítulo 1, como mencioné, presión, temperatura, densidad, viscosidad, que son conceptos de mecánica de fluidos. Entonces vamos a saltar esos conceptos y hoy sí vamos a empezar ya con conceptos que son propios de termodinámica.
son los básicos, pero los vamos a utilizar el resto del contenido de la clase y también a las demás clases que prosiguen de termodinámica 1. Entonces es muy importante conceptualizarlos, entenderlos, aparte o no tratar de memorizarlos, sino de conceptualizar. Es algo que yo siempre menciono, no memorizarse tanto la fórmula, sino conceptualizarla. Y lo primero de ellos es definir qué es un sistema. Ahorita acabo de mencionar varias veces un sistema. Muchas veces identificamos un sistema como una máquina, pero no necesariamente un sistema va a ser una máquina. Un sistema se define, como lo menciona el libro, en una cantidad de materia o una región en el espacio elegida según nos interese para un análisis. Ese análisis es el estudio del mismo sistema. Digamos, si vamos a analizar cierta materia en algún recipiente, pues el sistema sería el recipiente. ¿Qué incluye analizar? Pues estudiar sus propiedades o estudiar las energías que están interviniendo en ese sistema. Imaginemos la imagen que dice gas. Este puede ser un recipiente, puede ser como los cilindros de gas que utilizamos para soldadura o el cilindro de gas para la estufa de la vivienda. Ese cilindro sería el sistema, siempre que nuestro objetivo es analizar la materia que está dentro o el espacio que está dentro, en este caso lo que es un gas. Entonces, esto que marca como línea punteada es lo que nosotros llamaríamos sistema. Es un punto aislado de materia o espacio elegida para el análisis del mismo sistema. Si vamos a analizar, imaginémonos el aula de clases y vamos a analizar los alumnos, las sillas, entonces nuestro sistema sería el aula de clases de las paredes hacia adentro. Es un ejemplo de sistema. Otro sistema podría ser al analizar una bebida gaseosa en lata o en botella, como querramos. Entonces, si queremos analizar ese volumen que está dentro de la botella, pues nuestro sistema va a ser la botella, porque es lo que queremos analizar. Luego, eso es el sistema. Pero hay un punto donde nosotros decimos, aquí comienza el sistema y de aquí para adelante ya no es mi sistema. Y a esa región que está afuera de mi sistema, lo vamos a conocer como los alrededores. ¿Qué quiere decir? Volviendo al ejemplo del aula de clases, mi sistema va a ser el aula de clases, las sillas, los alumnos, la pizarra, las cátedras. ¿Y cuáles van a ser los alrededores a ese sistema? Pues los pasillos, el exterior o las aulas que están a la par, esos van a ser los alrededores, que no son las áreas que yo quiero estudiar. Yo quiero estudiar lo que está adentro del aula. Entonces mi sistema va a ser lo que es el aula. Los alrededores, pues sí interactuamos con los alrededores, pero no es el estudio que yo quiero realizar. Y hay un punto que es la que me separa mi sistema de los alrededores. ¿Cuál sería en el aula el punto que separa mi sistema, que es el aula, con los alrededores, que son los pasillos? Pues ese punto que lo separa serían las paredes, que a nivel del libro, pues lo llama como superficie real o imaginaria, y a cual llamamos frontera, la cual también puede ser una frontera fija o una frontera móvil. Entonces, resumiendo, mi sistema sería el aula, todo lo que está dentro del aula, los alrededores serían los pasillos, las aulas que están a la par, y la frontera serían las paredes. De las paredes hacia el interior es mi sistema, y de las paredes hacia afuera son los alrededores. Entonces, es una forma de identificar cuál es el sistema. Con el cilindro de gas que mencioné, que la frontera sería pues la carcasa del cilindro, la carcasa metálica. Igual que una botella de refresco, mi frontera sería la misma botella de vidrio. El sistema sería el fluido que está dentro de la botella y los alrededores, pues, donde se encuentra la botella. Entonces, viendo las imágenes, la línea punteada de cada imagen es la frontera. Adentro de esa frontera tengo mi sistema, que es lo que necesito estudiar, y afuera de ese sistema tengo los alrededores. Tenemos el cilindro de gas,
Todo lo que es la parte gris sería la frontera, junto con la línea punteada. Ahora, menciona la teoría que la frontera, que en este caso en nuestra aula son las paredes, en nuestro cilindro es la carcasa del cilindro, puede ser fija o móvil. ¿A qué se refiere? En el caso del aula, las paredes no son móviles. O sea, yo no puedo extender esa frontera, entonces es una frontera fija. En el caso de las botellas, también las botellas son fijas, no las puedo modificar, no las puedo mover. Pero si imaginémonos como la imagen, la tercera. Imaginemos que esta frontera o este recipiente podría ser con un émbolo arriba, y este émbolo puede subir y puede bajar, como en los cilindros de un motor de combustión, donde ingresa la gasolina, puede ser el lugar del sistema que yo necesito estudiar, y el émbolo junto con la biela sube y baja. Ahí lo que yo estoy haciendo es moviendo este tramo de mi frontera. Cuando se mueve hacia arriba, mi frontera se expande. Cuando se mueve hacia abajo, mi frontera disminuye. Pero lo que yo estoy analizando, que es el gas, se mantiene constante. Entonces, este sigue siendo mi sistema. Solo que en determinado momento se expande y en determinado momento se comprime. Entonces, ese es un ejemplo de una frontera móvil. Otro ejemplo de una frontera móvil puede ser cuando inflamos un globo. El aire que está dentro es mi sistema que yo estoy estudiando, pero a medida se va inflando, el globo en sí, que sería la frontera, se va moviendo, se va expandiendo. Entonces, ese es otro ejemplo de una frontera móvil. Y luego eso es el concepto de sistema. Toda aquella región de espacio, volumen o materia que yo necesito estudiar, yo me la imagino adentro de una frontera, ya sea real, como la carcasa de los cilindros, o imaginaria. Puede ser imaginaria también. Y conceptualizar cuál es la frontera y cuáles son los alrededores. La frontera, pues, es el punto que me divide el sistema con los alrededores. Eso es frontera fija, frontera móvil. Puede ser fija. Entonces, eso es un sistema. Imaginemos ahora que nosotros logramos conceptualizar en determinado momento, estamos estudiando alguna masa y sabemos identificar dónde es el sistema. Podemos agregar ahora que hay dos tipos de sistema. ¿Cuáles son los dos tipos? Bueno, el primero es un sistema puede ser cerrado, a lo que también se le llama masa de control. También puede ser un sistema abierto, a lo que llamamos volumen de control. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? No, la diferencia no es que tengo una frontera móvil, como esta de acá. Esta frontera móvil se mueve, pero eso no es lo que hace diferente un sistema cerrado de uno abierto. Lo que lo hace diferente es si hay masa entrando o saliendo del sistema. Por ejemplo, un sistema cerrado contiene una masa fija y ninguna puede cruzar la frontera, como la botella de refresco sellada. La botella puede cambiar de temperatura, puedo moverlo de posición, puedo comprimirla, pero mientras el líquido que está dentro no se fugue, ni salga, ni yo le ingrese otro líquido, no estoy ingresando masa. En ese caso yo tengo un sistema cerrado, o lo que es una masa de control, como es la imagen de la izquierda. Es un sistema cerrado, la masa permanece constante, aunque la frontera se mueva, pero la masa sigue siendo constante. Y lo único que puede entrar o salir es energía. Es decir, aquí se puede enfriar, o sea, sale calor, o se puede calentar, es decir, entra calor, pero la masa sigue siendo constante. Eso es un sistema cerrado. Un sistema abierto. Bueno, imaginemos que esa botella la abrimos
y sacamos líquido. En ese momento ya la masa adentro no es constante. Hay una masa que está saliendo. Igual puede ser una masa que está entrando. Entonces, en ese caso se convierte en un sistema abierto o volumen de control, en donde yo tengo en esta flechita, estoy imaginándome que yo estoy ingresando masa. Entonces la masa acá adentro está aumentando, no es una masa fija. Y puede ser masa fija también, pero siempre que esté entrando masa y saliendo masa en iguales cantidades. Ya vamos a ver más adelante a cómo llamamos ese tipo de sistema. Pero desde el momento que ya entra masa y sale masa, ya es un sistema abierto. En ese caso es un volumen de control. Y como lo define el libro, es el cual tiene un flujo másico y el contenido total puede cambiar con el tiempo. Es el caso común como ejemplo de bombas. Un bomba, si yo considero la bomba como mi sistema, está entrando agua por la succión y está saliendo agua por la descarga. Entonces hay un flujo másico en un sistema abierto. También una turbina, toberas, calentadores e intercambiadores. Todos esos son ejemplos de sistemas abiertos. Tenemos una masa entrando y tenemos una masa saliendo. En el aula, imaginémonos que estamos recibiendo la clase y nadie está entrando, nadie está saliendo. En ese caso, el aula es un sistema cerrado, un sistema de masa de control. Pero en el momento que terminamos la clase y empezamos a salir, hay masa saliendo. Entonces, en ese momento se convierte en sistema abierto o volumen de control. Entonces, el mismo concepto podemos utilizar para cualquier sistema. ¿Qué necesitamos para saber es abierto y cerrado? Pues saber si está entrando o saliendo masa. Solamente eso. Puede entrar calor, puede suministrarse de trabajo, puede cambiar de presión, cambiar de temperatura, pero lo que necesitamos saber es si hay una masa entrando y una masa saliendo para saber si es sistema cerrado o es un sistema abierto. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de definir un sistema? De decir yo, este es mi sistema o este es mi región de masa a la cual yo voy a estudiar. Pues es estudiar sus propiedades. ¿Y cuáles propiedades puede tener un sistema? Pues todas aquellas características físicas que pueda tener ese sistema. ¿Qué características puede ser? Bueno, si es, puedo medir, en un sistema puedo medir qué longitud tiene. Si es el aula, puedo medir qué largo tiene, qué ancho tiene, qué altura tiene. El cilindro puedo medir qué diámetro tiene, qué altura tiene. También puedo medir temperatura. En caso de un refresco, puedo medir a qué temperatura está enfriándose. Puedo medir a qué presión se encuentra el gas adentro de un cilindro. Puedo medir qué volumen contienen cada uno. Puedo medir la masa. Y bueno, en base a esto puedo saber la densidad relativa, puedo saber el volumen específico. Todas esas propiedades físicas son lo que vamos a considerar propiedades de un sistema y son los que me van a ayudar para definir en qué condiciones se encuentra un sistema. Pueden ser lo que yo necesito estudiar. Más adelante vamos a ver que también hay otros tipos. Puedo estudiar también la energía que contiene el sistema, cuánta energía sale, cuánta energía entra, cuánto trabajo está realizando. Todas esas son propiedades de un sistema. Todas aquellas condiciones físicas que yo puedo medir para conocer la condición del sistema. Bueno, aquí una imagen muy sencilla. Puede ser un cubo donde adentro hay una masa y esa ya midiendo alto, largo y ancho puedo saber el volumen. Con un termómetro puedo medir la temperatura, puedo poner un manómetro y medir la presión. Y con masa y volumen puedo conocer la densidad. Bien, ya sabemos que es un sistema. Ya sabemos cómo puedo identificar si es un sistema abierto o un sistema cerrado. Puedo saber cuáles son las propiedades de ese sistema. Imaginemos que nosotros tenemos un sistema cualquiera y podemos medir esas propiedades. Podemos medir la temperatura, podemos medir el volumen y podemos medir la masa. Aquí hay tres propiedades de este sistema dentro de este cilindro.
todas esas propiedades que yo puedo medir de un sistema, yo mencioné que me dan la condición del sistema, pero ahora lo vamos a llamar el estado de un sistema. ¿Qué va a ser el estado de mi sistema? Bueno, es la condición a la cual no experimento un cambio en ninguna de sus características o propiedades. Si una propiedad cambia, se dice que el sistema cambió de estado. Por ejemplo, estado 1 es aquel en cual este sistema contiene una masa de 2 kilogramos, una temperatura de 20 grados centígrados y un volumen de 1.5 metros cúbicos. Estas propiedades me definen el estado en el cual se encuentra mi sistema. Volviendo al ejemplo del aula, ¿cuáles podrían ser las condiciones que me definen el estado del aula? Bueno, la temperatura del aula, puede ser cuántos alumnos hay en el aula, cuántas sillas hay en el aula, a qué presión se encuentra el aula, encontrar en base a eso la densidad, volumen, todo eso me define el estado del aula. También va a ser el momento en que todas esas propiedades no estén cambiando. Es decir, en el aula hay 20 alumnos, pero no hay nadie saliendo y entrando en ese momento. Entonces, ese va a ser mi estado. ¿Qué pasa si una propiedad, cualquiera que sea, pero una que cambie, ya mi sistema no está en el mismo estado que estaba? Por ejemplo, en el ejemplo de la segunda imagen, masa y temperatura se mantuvo constante, pero el volumen cambió. Pasó de 1.5 a 2.5. En ese momento ya las propiedades cambiaron, aunque solo cambió una, pero ya el conjunto no es el mismo. Entonces, ahí podemos decir que el sistema se encuentra en otro estado. Lo podemos llamar estado 2. Aunque solo una propiedad cambie, pero ya no es el mismo estado. Entonces, ahí diferenciamos que tenemos dos estados. Si en el aula habían 20 alumnos y salieron 3, solo tiene 17, ya es otro estado del aula. Si apagué el aire acondicionado, es otro estado. Si abrí la puerta y empezaron a sacar sillas, la masa del aula cambia, ya es otro estado. Entonces, un estado es el conjunto de propiedades a las cuales se encuentra el sistema. Si una de esas propiedades cambia, estoy hablando que cambié de estado. Además, puedo definir que si ese estado no está cambiando y el sistema se encuentra en equilibrio, vamos a decir que no hay un desbalance o el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Qué se tiene que cumplir para que el sistema se encuentre en equilibrio? Bueno, lo primero es que ninguno de estos estados esté cambiando. Para que ninguna de estas propiedades esté cambiando. Para que ninguna de estas propiedades esté cambiando, tienen que darse varios tipos de equilibrio. El primero de ellos es, tienen que encontrarse en equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una temperatura de 20 grados y luego de un rato se enfrió y llegó a 18, no está en equilibrio porque la temperatura está cambiando. Pero una vez que la temperatura deja de cambiar, ya se mantiene constante, en ese momento está en equilibrio térmico. Otro es equilibrio mecánico y esto está relacionado con la temperatura, con la presión. Si yo tenía una presión de 100 kilopascales y después de un rato se encuentra a 90 kilopascales, quiere decir que el sistema no está en equilibrio porque la presión está cambiando. Pero si hay un momento donde está a 100 kilopascales y después de un rato siguen 100 kilopascales, la presión no sigue cambiando. Entonces ahí tenemos equilibrio mecánico. Equilibrio de fase se refiere a que no tengamos un líquido evaporándose o un vapor condensándose. No hay masa de líquido convirtiéndose en vapor o viceversa. Pero si llega un momento donde ambas masas se mantienen constantes y no hay cambio, pues ahí hay equilibrio de fase. Y por último, pues, equilibrio químico, que no tengamos una reacción química dándose acá adentro. Digamos, si mezclamos diferentes tipos de sustancias que puedan reaccionar entre ellas, si eso no está pasando, pues tenemos un equilibrio químico. Si se dan todos estos equilibrios, pues no hay cambio en presión, no hay cambio en volumen, no hay cambio en temperatura, no hay cambio en sus propiedades. El sistema se encuentra en un estado de equilibrio.
Una vez que una de esas propiedades cambie, quiere decir que ya cambió de estado, ya no es el mismo estado. Y este es un ejemplo, donde la parte derecha es un ejemplo de lo que hemos estado hablando. En este caso, un ejemplo de cuando se alcanza un equilibrio térmico. Podemos ver en la tercera imagen que hay un cubo, puede ser que haya agua o algún gas, donde si vemos las temperaturas, hay diferentes temperaturas. Las temperaturas están cambiando, entonces aquí no hay equilibrio térmico. Llegamos a la última imagen y hay un momento donde toda la sustancia alcanzó la misma temperatura. En ese momento alcanzó el equilibrio térmico. Entonces podemos decir que el sistema se encuentra en equilibrio. Esto es en cuanto a estados. Ahora vamos a ver procesos. Ya hablamos que si yo cambio una propiedad de un estado con una que yo cambie, yo ya cambié de estado. Cambié, podríamos decir, del estado 1 al estado 2. Pero la trayectoria para llegar del estado 1 al estado 2, es decir, si yo cambié la temperatura de 90 grados centígrados a 80, toda la trayectoria que lo llevó a pasar del 90, 89, 87, 86 hasta llegar a 80, todo ese proceso, toda esa trayectoria la vamos a llamar proceso. Podemos ver aquí una imagen en el lado derecho. Imaginemos que en el estado 1 yo tengo un sistema con una temperatura 20 grados y llegamos al estado 2 con una temperatura de 30 grados. Toda esta trayectoria, donde yo pasé de 20, 21, 22 hasta llegar a 30 grados, vamos a llamar proceso del sistema. Toda la trayectoria que sigue para pasar del estado 1 al estado 2. Otra imagen que está a la derecha es como un pistón, donde tenemos un émbolo que es empujado hacia la izquierda. En el proceso hace que el gas que está aquí se comprima, es decir, que aumente la presión. Entonces podemos verlo en este gráfico. En este gráfico tenemos, en la vertical tenemos presión y en la horizontal tenemos volumen. Cuando yo muevo el émbolo, el gas que está dentro, su masa es constante, pero disminuye el volumen. Y yo lo que estoy haciendo es comprimiéndolo. Entonces la presión acá en el punto final es mayor, llegando al estado 2, partiendo del estado 1, llegando al estado 2. Y en el proceso yo tenía un volumen inicial como volumen 1 y cuando lo comprimí llegué a un estado 2 con un volumen 2. Entonces este es un ejemplo de un estado donde yo modifiqué mi presión 1 a una presión 2 y volumen 1 a un volumen 2. Tiene el volumen 2 menor que el volumen 1 y presión 2 mayor que la presión 1. Y todo el proceso que sigue el émbolo a medida que se va moviendo, yo lo veo representado como este gráfico. Y a eso lo vamos a conocer proceso del sistema. Ya, todo el proceso necesario para llevar el sistema del estado 1 hasta el estado 2. Y ese va a ser el proceso. ¿Qué pasa si yo muevo del estado 1 al estado 2 y después yo regresara a las mismas condiciones del estado 1? Yo tuviese un proceso de ida hasta el estado 2 y un proceso de regreso al estado 1. Si yo hago eso, parto del estado 1, hago toda una trayectoria y regreso otra vez al estado 1, o sea, regreso a la misma presión y al mismo volumen que yo tenía, a eso lo voy a llamar ciclo. Es un ciclo, llegar del estado 1 al estado 2 y luego regresar nuevamente al estado inicial. A eso lo vamos a llamar como un ciclo del sistema. Bueno, antes de pasar al siguiente, ya definimos qué es un sistema. Es una cierta masa o región del espacio que yo defino para un estudio. El sistema puede ser cerrado. Es aquel, perdón, el sistema, el límite imaginario o real que yo tenga va a ser mi frontera y todo lo que esté al otro lado de la frontera va a ser los alrededores. Esa frontera puede ser fija, puede ser móvil.
Si a través de esa frontera no hay paso de masa, estamos en un sistema cerrado. Si hay paso de masa, estamos en un sistema abierto o un volumen de control. Luego, a este sistema yo le puedo estudiar sus propiedades y esas pueden ser peso, volumen, masa, longitud, densidad, temperatura, presión. Todas esas son propiedades de ese sistema. Y al conjunto de esas propiedades y que no estén cambiando, lo vamos a llamar estado. Si una de esas propiedades cambia, ya el estado no es el mismo. Podemos decir que el sistema pasó de un estado 1 a un estado 2. Y toda la trayectoria para pasar del estado 1 al estado 2 lo vamos a llamar proceso. Si en algún momento pasa del estado 1 al estado 2 y del estado 2 regresa al estado 1, lo vamos a llamar ciclo. Lo vamos a llamar ciclo. Y eso va a ser algo que vamos a estudiar en termodinámica 1 bastante, lo que son los ciclos de potencia. Ahora vamos a ver un concepto que es muy importante, porque nos facilita muchas fórmulas y muchos estudios de aquí en adelante, y es lo que es un proceso de flujo estacionario. Bueno, proceso ya sabemos qué es la trayectoria para cambiar el estado de un estado 1 o un estado 2 de un sistema. ¿Qué es proceso de flujo estacionario? Bueno, primero tiene que ser un sistema abierto. Imaginemos que nosotros tenemos este volumen de control, que es lo mismo que un sistema abierto. Pero tenemos una masa entrando y una masa saliendo, con ciertas propiedades en la entrada, ciertas propiedades en la salida. Un flujo estacionario es el cual no hay cambio en sus propiedades con respecto al tiempo. Un proceso con este flujo se llama proceso de flujo estacionario, en el cual las propiedades pueden cambiar de un punto a otro, pero no con respecto al tiempo. En condiciones de flujo estacionario, el contenido de masa y energía de un volumen de control permanece constante. Vamos a dedicarnos un rato a esto porque al leer los 3 primeros renglones puede ser un poco confuso porque no lo comprendamos. Leyéndolo nuevamente, un flujo estacionario es el cual no hay cambio en sus propiedades con respecto al tiempo. Pero nos dice en la parte final que sí pueden cambiar las propiedades de un punto a otro. Lo que no puede cambiar es con respecto al tiempo. Bien, ¿a qué se refiere esto? Bueno, imaginemos que acá adentro tenemos entrando agua. Entra agua a 300 grados centígrados. Esa agua se mueve al lado derecho y se va enfriando. Llega a 250, llega a la parte central a 225, llega a la parte baja a 200 y sale a 150. Aquí lo que vimos nosotros es un cambio en las propiedades de temperatura del fluido que se está moviendo. Pero ese cambio se da en la entrada a 300 y a la salida a 150. Como las dos posiciones físicas son diferentes, aquí hay un cambio en la temperatura, pero solo con respecto a la posición. Es decir, en la entrada tengo 300, me moví al lado derecho, tengo 250, me moví al centro, tengo 225, me moví a la parte baja, tengo 200 y tengo 150. Ese es un cambio de temperatura, pero de acuerdo a la posición del agua a medida se va moviendo. ¿Qué pasa si yo medí estas temperaturas en una hora dada? Digamos que a la 1 p.m., como dice el ejemplo del libro. Si yo regreso 2 horas después, es decir, a las 3 p.m., y vuelvo a medir en los mismos puntos y obtengo las mismas temperaturas, es decir, medí a la 1 p.m. en la entrada y medí a 300. Medí a las 3 p.m. y también me dio 300, ¿qué quiere decir? Yo no tuve un cambio de temperatura con respecto al tiempo. ¿Por qué?
porque a la 1 p.m. y a las 3 p.m. obtuve la misma medida. Luego me pasé al otro lado y medí en el lado derecho 250 a la 1 p.m. Y a las 3 p.m. vuelvo a medir y también mide 250. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura sí cambia de acuerdo a la posición, es decir, me muevo del lado derecho, izquierdo a derecho, cambia la temperatura. Pero si yo estas temperaturas las vuelvo a medir a una hora diferente y se mantienen iguales, quiere decir que la temperatura no cambia con respecto al tiempo. Sí cambia con respecto a la posición a medida que el agua se mueve de un lado a otro. Pero cada punto se mantiene constante la temperatura de un momento a otro. Es decir, en la entrada se mantiene a 300 a cualquier hora. En la parte central se mantiene a 225 a cualquier hora. Y en la salida se mantiene a 150 a cualquier hora. Eso, que estas temperaturas se mantengan constantes a cualquier hora, es decir, entre 1 p.m. y 3 p.m., es la parte que dice que sus propiedades no cambian con respecto al tiempo. ¿Y a qué se refiere? Donde sí puede cambiar de un punto a otro. Bueno, cuando el agua se mueve de la parte de entrada a la parte central, ahí sí hay cambio. Pero si yo lo muevo, yo lo mido a diferentes horas y son las mismas temperaturas, no hay cambio de temperatura con respecto al tiempo. Si eso se cumple, estamos ante un proceso de flujo estacionario. Y eso es muy importante conceptualizarlo, porque nos va a servir bastante para simplificar muchos ejemplos. Sobre todo por lo que menciona en letras negritas. Lo marqué en negrito también porque cuando vayamos a esos temas, nos recordemos cuando mencionemos flujo estacionario, ustedes ya sepan que están hablando que es un proceso donde las propiedades no cambian con respecto al tiempo, solamente con respecto a la posición. En condiciones de flujo estacionario, el contenido de masa y energía de un volumen de control permanece constante. Para que la masa permanezca constante, quiere decir que la masa que entra con la masa que sale es igual. Por lo tanto, la masa que en algún momento se mantiene acá adentro es constante. Entonces, eso es flujo estacionario. ¿Qué pasa ahora si yo a la 1 p.m. y me voy a la parte de la entrada, mide 300 grados centígrados, regreso a las 3 p.m., pero aquí mide 290? Ahí sí hay un cambio con respecto al tiempo. Medí en la salida 150, regreso a las 3 p.m., ya no mide 150, sino que 140. Entonces ahí sí hay un cambio con respecto al tiempo. En ese momento, el proceso no es flujo estacionario, porque sí hay un cambio en sus propiedades con respecto al tiempo. Y esa es la forma de diferenciar si un proceso es de flujo estacionario o es un proceso de flujo no estacionario. Y es un concepto que lo vamos a utilizar cuando analicemos bombas, turbinas, boberas, compresores, saber si es flujo estacionario o flujo no estacionario, porque puede cambiar la forma de aplicar las fórmulas. Entonces, es muy importante conceptualizar bien el flujo estacionario. Es aquel en el cual las propiedades no cambian con respecto al tiempo. No sé si desean leer un poco la diapositiva. Vamos a dar unos 2 minutos para tratar de asimilar un poco lo que hemos visto hasta ahorita. Antes de pasar a los demás temas, porque vamos a necesitar haber conceptualizado bien los primeros. Ya vimos qué es sistema, qué es frontera, qué son los alrededores, qué son las propiedades de un sistema, qué es un sistema abierto, qué es un sistema cerrado, qué es un estado, qué es equilibrio, qué es un proceso, qué es un ciclo y qué es un proceso de flujo estacionario. Y sin querer, pues ya vimos todo lo que es el capítulo 1. Vamos a ver ahora lo que es el capítulo 2. Capítulo 1 realmente solo es introducción a lo que es el libro. Capítulo 2
Es el capítulo que trata sobre energía, transferencia de energía y análisis de energía, análisis general de energía. Y vamos a repasar un poco sobre el principio de conservación de energía. Antes de ello, pues repasar otra vez, primera ley de la termodinámica. Lo hablamos en la primera diapositiva. Es aquella que establece que la energía no se puede crear ni destruir, solo puede transformarse de una forma de energía a otra. Como lo mencionamos, puedo transformar energía mecánica en energía eléctrica a través de un generador eléctrico. Puedo transformar energía mecánica en hidráulica, como en una bomba. Energía eléctrica en energía mecánica, como en un motor eléctrico. Energía fotovoltaica en energía, en el caso del ejemplo, energía de calor para calentar agua. Solamente podemos transformarla. ¿Y qué formas de energía son las que nosotros podemos transformar? Las primeras dos de ellas hemos estado relacionados desde, creo que física 100, lo que es energía cinética y energía potencial. La primera de ellas debidas a una velocidad, en este caso velocidad del sistema. Si el sistema se está moviendo, contiene una energía cinética y la podemos calcular mediante esta fórmula: masa por velocidad al cuadrado entre 2 para obtener kilojoule. O puedo eliminar la masa y dejar todo en términos de kilojoules por kilogramo. Esto a medida vayamos haciendo ejercicios, vayamos leyendo, vamos a saber cuál de las dos da kilojoules y cuál de las dos da kilojoules por kilogramo. Y energía potencial, que es la relacionada a la altura, pues relacionada a la altura física que contiene un sistema, que lo podemos llamar como Z, a partir de un plano de referencia, normalmente la superficie o el suelo. Masa por gravedad por Z, por altura, es la energía potencial que podemos convertir en energía cinética. Si un cuerpo lo dejamos caer de cierta altura, podría ser del segundo piso de una vivienda. Al inicio, su energía cinética es cero porque no se está moviendo. Pero sí tiene energía potencial porque está por arriba de un plano de referencia que puede ser el suelo de abajo. Pueden ser, ¿cuánto puede tener una vivienda de altura? Unos 3 metros. Digamos que estamos en el techo. En el momento que soltamos y empieza a bajar, la energía potencial empieza a disminuir porque Z va disminuyendo. Pero a medida va bajando, va aumentando su velocidad. Eso debido a la aceleración de la fuerza de la gravedad. A medida que va bajando, aumenta la velocidad, que quiere decir que en ese momento, cuando el objeto va cayendo, va transformando energía potencial en energía cinética. Entonces es una forma de transformar energía. Estamos, aunque sea algo sencillo como dejar caer un objeto, pero estamos ante una aplicación o un efecto de la termodinámica. Y esas son las dos formas de energía que aprendemos desde física. Pero hay otras formas de energía. Ahora vamos a ver energía, en este caso energía interna, que es aquella energía que se debe a la parte interna de un sistema. Se considera como la suma de energía a nivel microscópica de un sistema, como es ser energía de traslación, estamos hablando de las moléculas, de los átomos, energía de rotación, energía cinética vibratoria. Aparte de eso, energía química, energía nuclear, energía química que se da por la reacción que se puede estar dando adentro del sistema. No es una energía externa, como la velocidad o energía potencial, o calor que esté entrando, o que se le esté sometiendo trabajo, sino que es energía a nivel microscópica. La vamos a conocer como energía interna. No vamos a aprender a calcular cada uno de ellos, porque eso nos llevaría demasiado tiempo. Solamente saber que existe esa energía debido a la interacción de los átomos o de las reacciones químicas que puedan estar dando adentro de un sistema. Bien, tenemos 3 tipos de energía hasta ahorita: energía potencial, energía cinética
y energía interna. Si nosotros esas tres energías las sumamos, vamos a encontrar algo que se llama energía total de un sistema. Si encontramos la energía cinética mediante esta fórmula, más la energía potencial mediante esta fórmula, más la energía interna, muchas sustancias, pues ya existen tablas que me dicen qué energía interna contiene. En el caso del agua, incluso al final del libro lo pueden encontrar, ya nos dice qué energía interna contiene de acuerdo a su presión y temperatura. Entonces hay muchas tablas tabuladas. Lo que necesitaríamos es solo saber a qué condición se encuentra en cuanto a temperatura y presión. Entonces, si nosotros sumamos esas tres energías, vamos a encontrar lo que es la energía total del sistema. Y esta es una forma de ver la ecuación de conservación de energía. Yo puedo estar intercambiando o convirtiendo energía potencial en cinética o cinética en potencial, aumentando o disminuyendo energía interna, pero la suma tiene que mantenerse constante porque solo estoy transformando energía, pero no estoy creando ni destruyendo. Y eso es la primera ley y que también me define la conservación de la energía. Ambas fórmulas que vemos ahí son las mismas, solo dependen en cómo lo estamos expresando. La primera la estamos expresando en kilojoules y la segunda la estamos expresando en kilojoules por cada unidad de masa, en este caso por cada kilogramo. Eso es conservación de energía. Ahora vamos a ver un tipo de energía que es energía mecánica. Energía mecánica se define como la forma de energía que se puede convertir completamente en trabajo. Bueno, en trabajo mecánico, de modo directo o mediante algún dispositivo mecánico como una turbina ideal, pero también puede ser un compresor, una bomba, solamente que la transformación es en sentido contrario. ¿Qué quiere decir con una turbina? Una turbina hidráulica, por ejemplo, utilizadas en las centrales hidroeléctricas, reciben un flujo de agua del embalse, digamos en el cajón. El embalse por un conducto va agua hacia una turbina. Ese flujo de agua hace girar la turbina y una vez que la hace girar, pues el agua sale por otra tubería. Esa energía que la turbina recibe para poderla convertir en trabajo es lo que vamos a conocer como energía mecánica. Es decir, que en esa forma, la energía que el fluido le da a la turbina para que empiece a girar, le está entregando realmente una energía mecánica, que en ese caso primero la convierte de energía hidráulica a energía mecánica, que es la energía que recibe el eje, y después esa energía mecánica va a un generador y se convierte en energía eléctrica. Entonces, ese intercambio de energía que yo puedo tener del fluido hacia la turbina es lo que voy a conocer como energía mecánica. Y me va a dar realmente la máxima energía que yo puedo convertir. ¿Cómo lo puedo volar? Bueno, tenemos una ecuación aquí muy parecida a la ecuación de Bernoulli, que se ve en mecánica de fluido. En mecánica de fluido calculábamos algo que era H, altura que podía aprovechar una turbina, o cabeza que suministra una bomba. Ambas son las mismas ecuaciones, lo que cambia es la dirección de la energía. En una bomba yo le entrego energía al fluido y en una turbina yo consumo energía del fluido. Pero las ecuaciones son las mismas, lo que cambia es los subíndices. Pero esa misma ecuación que utilizábamos es la misma para energía mecánica, que es la energía máxima que yo tengo disponible para convertir. Obviamente, si la turbina tiene fricción por elementos mecánicos, parte de esta energía mecánica se va a desperdiciar por fricción y una menor cantidad es la que va a llegar al generador.
Por eso esta energía es la energía máxima que yo puedo convertir. Y eso lo vamos a ver después en eficiencias. ¿Qué me define o qué necesito? Pues el cambio en presiones. En el caso de la turbina, el cambio de presiones del fluido antes de entrar y después de la turbina. Cambio de velocidades al cuadrado, o sea, cambio en energía cinética. Bueno, este se me olvidó mencionar que es el cambio en energía mecánica, cambio en energía cinética y cambio en energía potencial, o sea, cambio de altura. Y todo eso me va a dar lo que yo tengo disponible para transformar en energía mecánica. Si lo aplicamos a imaginémonos a un embalse nuevamente y que tuviésemos un embalse superior, entra el agua al embalse, a la tubería, llega a la turbina y la turbina descarga, imaginémonos que a otro embalse. Tenemos un embalse superior y un embalse superior. Y si tomamos de referencia los niveles de la superficie de cada embalse y aplicamos la fórmula, ¿qué tendríamos? Recordemos mecánica de fluidos, ¿qué pasa con la presión en la superficie de un tanque abierto? Esa presión es la presión atmosférica. Y si ambos embalses son abiertos a la atmósfera, quiere decir que contiene la misma presión, que es la presión atmosférica, y en ese caso es presión igual a cero, si hablamos de presión manométrica. Y este término se hace cero. También, como la superficie de los embalses son lo suficientemente grandes, es otro concepto de mecánica del fluido, como son suficientemente grandes, la velocidad con que cambia es muy cercano a cero, puede ser despreciable, por lo tanto ese término también es igual a cero. Y solo me quedan términos de altura, por eso es común que en un embalse estudiemos la energía en términos de altura nada más, altura en metros o altura en pies, porque estos términos se cancelan y la energía mecánica que yo tengo disponible para transformar lo puedo expresar solamente como altura en metros. Obviamente hay que eliminar lo que es la gravedad, dividiéndolo todo entre gravedad, y me quedaría aquí solamente metros. En este caso, con gravedad nos quedaría kilojoule por kilogramo. Entonces, eso es energía mecánica. Esta no la confundamos con la sumatoria de todas las energías de un sistema. No la confundamos. Esta E es la sumatoria de energía interna más cinética más potencial. Mientras que este delta E es la energía mecánica que yo tengo disponible para convertir en trabajo. Y la encontramos con esta ecuación. Bueno, aquí hay algunas, para simplificarlo, hay una forma de simplificarlo. Si yo lo multiplico por un flujo másico, bueno, se me va a mencionar. Y ahora en adelante, todo símbolo que nos tengamos con un punto arriba me indican una tasa. Es decir, una medición de algún flujo con respecto al tiempo o por segundo. Digamos, masa es kilogramo, pero si le agregamos el punto va a ser kilogramos por segundo. Energía mecánica es kilojoules, pero si le agregamos un punto es kilojoule por segundo. Pero ya sabemos que kilojoule por segundo es igual a potencia. En el caso es watts. Entonces, por eso esta fórmula yo la puedo transformar en kilowatt, diferente a la de arriba, que solo son kilojoules por kilogramo. Entonces, esa es la forma de energía mecánica y la forma de energía total de un sistema. Bueno, yo expliqué todo lo de embalse sin pasar a esta imagen, pero vamos a repasarlo un poco más. Mencioné que en el embalse, esta es la turbina que transforma energía. Energía mecánica es la energía que tiene disponible esta turbina para convertirla en trabajo. ¿De dónde la va a obtener? La va a obtener del fluido que está pasando a través de estos conductos. Y esto es lo que yo mencionaba, que viene o parte desde el embalse superior de la superficie, llega al conducto, llega a la turbina, hace girar la turbina y sale por el conducto y llega a esta superficie. Entonces, como son dos superficies abiertas a la
las presiones son igual a cero, pues este término se cancela. También la superficie es lo suficientemente grande como para que las velocidades con que la superficie se mueven son despreciables. Entonces, este término es igual a cero. Y la energía mecánica que tiene disponible la turbina para transformar en trabajo solamente se resume a cambio de altura. ¿Qué cambio de altura? Bueno, de altura 1 hasta altura 4, que en este caso está simbolizado como un valor H. Y eso es lo que hemos hablado con energía mecánica. Son las 2:20. Creo que sí nos ajusta para terminar. Transferencia de energía por calor y trabajo. Bueno, ya hablamos que la termodinámica estudia la transformación de la energía y la transferencia de energía. Y hay varios mecanismos para poder transferir energía. Una de ellas es transferir energía por calor o transferir energía en forma de calor. Y menciona el libro que es la que se transfiere entre dos sistemas o entre un sistema y el exterior debido a una diferencia de temperatura. Cuando un sistema no tiene transferencia de calor, de ahora en adelante lo vamos a conocer como un proceso adiabático. Es decir, si yo tengo un horno, por ejemplo, llamamos al horno mi sistema, y el horno en el interior está a 300 grados centígrados y el exterior está a 25 grados centígrados, ese diferencial de temperatura me va a provocar un movimiento de energía. Y ese movimiento de energía va a ser del ambiente de mayor temperatura a uno de menor temperatura. ¿Qué energía es la que se va a mover debido a ese diferencial? Bueno, va a ser energía en forma de calor. O sea, ese horno va a transferir calor hacia el exterior debido al diferencial de temperatura. Y eso es calor, una forma de transferencia de energía. Otra es transferencia de energía por trabajo. Y la transferencia de energía relacionado con una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. Es una definición de física. También puede ser trabajo eléctrico. Es decir, yo puedo transferir aquella energía, toda aquella energía que hemos estado viendo, la energía total, yo la puedo transferir por calor o por trabajo. Viendo el sistema que está en la parte de abajo, imaginémonos que es nuevamente el horno y ese horno está cerrado. Si está cerrado y no hay masa entrando ni masa saliendo, va a ser un sistema cerrado. Pero un sistema cerrado sí puede entrar y salir calor. Es decir, eso es lo que sentimos cuando tocamos el horno y está caliente, porque hay transferencia de calor desde el horno hacia el exterior, hacia los alrededores. Y también sí puede entrar y salir trabajo. En ese caso está entrando trabajo, nada más que en forma de trabajo eléctrico, para poder hacer funcionar las resistencias que estén adentro. Entonces esa es una forma de transferencia de calor. Transferencia de calor y transferencia de trabajo. Transferencia de energía de un sistema cerrado. Bueno, y aquí hay algunas fórmulas que en su momento pues las vamos a aplicar. Por ahorita pues no pueden estudiarlas, pero no recomiendo empezar a memorizarlas, sino que a medida las vamos usando, uno se va familiarizando y ya después es fácil aplicarlas. Entonces, esas es las dos formas que yo puedo transferir energía, ya sea por calor o ya sea por trabajo, y puede ser no solamente con un sistema cerrado, también puedo transferir energía con un sistema abierto. Otras formas mecánicas de trabajo, pues algunas de ellas son estudiadas en física, trabajo de una fuerza constante, digamos, el trabajo que necesitamos nosotros para empujar un mueble. Si podemos medir con qué fuerza yo empujo el mueble y durante qué distancia lo empujo, yo puedo encontrar trabajo, fuerza por distancia, en este caso con una letra S. También puedo tener trabajo de flecha, que es el trabajo que recibe este eje al hacer girar esta flecha. Es similar al trabajo que recibe el eje de una turbina. Digamos, esta fuerza es la que aplica el fluido cuando hace girar la turbina. Puede ser también una polea,
la fuerza que ejerce la banda a través de la polea, esa fuerza se transfiere en forma de energía después a lo que es la flecha. Bueno, y aquí hay una fórmula que en su momento la podemos utilizar en algún ejemplo, que es esta misma de acá. Depende de la velocidad de rotación, del torque y 2 veces pi para convertir en kilowatt. Y tenemos un trabajo de resorte, el trabajo que nosotros necesitamos para estirar un resorte o para comprimirlo es una forma de trabajo. Está la fórmula, también viene de física. Debemos conocer qué distancia lo estiramos y un valor K, que es una constante de resorte. Dependiendo del tipo de resorte y del material, pues así es la constante K. Estas son otras formas mecánicas de trabajo. Bien, ya vimos energías. Energías pueden ser energía potencial, energía cinética, energía interna, debido a interacciones internas del sistema a nivel microscópico. Podemos encontrar energía mecánica, que es la energía disponible para que un dispositivo mecánico lo transforme en trabajo, como la turbina, que vimos en el ejemplo. Y otras formas de energía, otras formas de trabajo, con las que vimos en trabajo de resorte, trabajo de flecha o trabajo para empujar un objeto, un cuerpo. Y siempre continuando con la primera ley, vamos a ver lo que es balance de energía. Balance de energía es encontrar todas las energías que entran a un sistema, restarle todas las energías que salen de ese sistema y la diferencia que yo tenga es el cambio de energía del sistema. Leyendo la definición, pues tenemos que el principio de conservación de la energía también puede expresarse como el cambio neto, que es lo que acabamos de mencionar, aumento o disminución de la energía total del sistema durante un proceso, y es igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale del sistema durante el proceso. Viéndolo en forma de ecuación, pues tenemos entre paréntesis todas las energías que entran menos todas las energías que salen, igual al cambio de energía del sistema. Y luego solo por iniciales, pues tenemos también con la letra E, energía que entra menos energía que sale. ¿Qué energías pueden ser esas? Pues las que acabamos de ver. Puede ser energía por calor, puede ser energía por trabajo, pueden ser otros tipos de energía, otros tipos de trabajo. Viendo, por ejemplo, el sistema que tenemos acá, tenemos un recipiente donde en la parte inferior están entrando 15 kilojoules. Puede ser que esté sometido a alguna resistencia o alguna llama en la parte inferior. En la parte superior tenemos una salida de 3 kilojoules. Puede ser por fugas o mal aislamiento del sistema. Tenemos un trabajo de flecha entrando al sistema igual a 6 kilojoules. ¿Qué más tendríamos? Bueno, tendríamos solo eso. Entonces, si nosotros analizamos acá y quisiésemos aplicar esta fórmula, ¿qué energías tendríamos entrando al sistema? Bueno, tendríamos energía por trabajo, que es el aplicado por la flecha, más la energía en forma de calor entrando en la parte baja. O sea que tendríamos 21 kilojoules entrando de energía a este sistema. ¿Y qué energía tendríamos saliendo? Pues solamente la energía que está saliendo en la parte superior, que son 3 kilojoules. Es decir, que yo tendría los 18 kilojoules entrando menos los 3 kilojoules saliendo. Perdón, los 21 kilojoules entrando menos los 3 kilojoules saliendo. Y esa diferencia me da 18 kilojoules y ese es el cambio de energía del sistema. Obviamente, si este es un fluido y está aumentando la energía del sistema, una forma de representarlo, si es un fluido, es un cambio de temperatura. Se empezaría a calentar. Y eso es lo que hacemos cuando le aplicamos calor en la parte baja, como cuando ponemos a calentar agua en una estufa. En la parte de abajo le aplicamos calor
y en la parte superior tenemos fuga de calor del mismo recipiente por las paredes o por la misma agua. Y internamente el fluido está aumentando de energía y eso se ve representado con un cambio de temperatura hasta que el agua empiece a hervir. Y eso es una forma general del balance de energía. Lo vamos a utilizar también a medida que vamos haciendo ejercicio, nos vamos a ir familiarizando con las fórmulas. Este es un sistema cerrado. ¿Cómo sé que es un sistema cerrado? Porque solo está entrando trabajo, está entrando calor, está saliendo calor, pero no hay una masa que esté entrando y saliendo. O sea, no hay agua entrando, no hay agua saliendo. Eso sí es agua lo que tuviésemos acá adentro. Pero tenemos el balance de energía para un volumen de control. Nuevamente, volumen de control es aquel, o un sistema abierto es aquel donde yo tengo una masa entrando y una masa saliendo. También tengo entrando o saliendo trabajo, entrando y saliendo o saliendo calor. Los mecanismos de transferencia de calor pueden ser por trabajo, calor, y adicional en los volúmenes de control tenemos una energía adicional. Y esa energía es la energía que pueda contener la masa que está entrando y la energía que puede contener la masa que está saliendo. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí, masa que entra y sale. Entonces tendríamos energía por calor, entrando o saliendo, energía por trabajo, entrando o saliendo, y adicional en los volúmenes de control, energía entrando o saliendo debido a una masa. Nuevamente, si aplicamos la ecuación, que es la misma anterior, solo que configurada de forma diferente, toda la energía que entra menos toda la energía que sale. ¿Qué energía estaría entrando acá? Imaginémonos que está entrando trabajo, está entrando calor y está entrando una masa, menos la energía que está saliendo. Puede ser que estuviese saliendo trabajo, esté saliendo calor y está saliendo una masa. No es común que yo tenga en un mismo sistema entrando y saliendo trabajo al mismo tiempo. O entra trabajo o sale trabajo. Y es común que esté entrando calor y saliendo trabajo, o entrando trabajo y saliendo calor. Va a depender del circuito que tengamos, del sistema que tengamos. Entonces, este es el balance de energía para, en el caso de volúmenes de control. Son tres energías: por trabajo, por calor y por una masa que está entrando y saliendo. Bueno, algunas otras formas de expresar el balance de energía, dependiendo de las unidades que estemos utilizando, puede ser kilojoules, pero si le agregamos un punto, recordando nuevamente, va a ser kilojoules por segundo, pero eso es igual a potencia, entonces tendríamos en este caso kilowatts. Y si lo dividimos entre masa, lo podemos dejar como en términos de kilojoules por kilogramo, representándolo con una E minúscula. E minúscula es kilojoules por kilogramo, E mayúscula kilojoules y E con un punto kilowatts. Y para finalizar por hoy, y para mandarles la presentación y la lean y asimilemos todo lo que hemos visto hoy para mañana hacer ejercicios, vamos a ver lo último, que es eficiencia de la conversión de energía. En algún momento mencioné que la energía mecánica es la energía que tiene disponible, como ejemplo, la turbina para poderla transformar en trabajo. En el ejemplo era la energía hidráulica, que era la energía mecánica que tiene disponible la turbina para convertirla en trabajo. Pero si la turbina de esa parte de esa energía tiene que dedicarla para vencer la fricción o vencer la inercia de la misma turbina, de esa energía mecánica que yo tenía disponible, una parte la va a tener que desperdiciar. Y al final, lo que realmente convertí en trabajo va a ser menor a lo que yo tenía disponible. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía disponible, por así decirlo, del fluido, yo tenía disponible 100 kilowatts para convertirlo en trabajo,
pero dediqué 10 kilowatts a vencer fricción y otras fugas, solo logré convertir entonces el restante, que es el 90%, los 90 kilowatts. ¿Qué quiere decir? Que de los 100 que yo tenía disponible, solo convertí 90. Eso me da una eficiencia de un 90%. Es decir, que no convertí todo. Entonces, algo así es lo que vamos a ver en eficiencia de la conversión de energía. Y menciona el libro que la eficiencia, que también se puede llamar desempeño, indica que también se realiza el proceso de conversión de transferencia de energía. En ese caso de la turbina, solo 90% es lo que yo puedo convertir de lo que tengo disponible. Y una forma de definir en forma de fórmula es que desempeño o eficiencia va a ser una salida deseada, y en ese caso la turbina es el trabajo que le entrego al generador, versus una salida requerida, que es lo que la turbina consumió para poder convertir trabajo. Que, bueno, más adelante esta definición la vamos a conocer como eficiencia de primera ley. Y esto lo podemos llevar a cualquier dispositivo. La primera de ellas es, pues, para dispositivos mecánicos o eléctricos. En el caso del dispositivo mecánico es cuánta salida de energía mecánica obtuve versus cuánta energía mecánica tuve que consumir. Es una forma de definirlo. Hay muchas fórmulas que vamos a ver. También tenemos en la bomba cuánta energía le entrego al fluido versus cuánta energía yo consumí de la red eléctrica. En un motor, cuánta potencia mecánica tengo en el eje versus cuánta potencia eléctrica consumo. Bueno, en estos los motores, si alguien trabaja en motores, la placa cuando dice 2 HP se refiere a la potencia que me entrega en el eje, que yo tengo disponible para lo que yo quiera utilizar. Pero si esa potencia, si lo transformo en kilowatt, y yo mido en el alimentador voltaje y corriente, y hago la conversión de voltaje por corriente, y me da mayor a lo que dice la placa, no es que el motor haya algún error. Simplemente la placa me dice cuánto entrega, pero el consumo me dice el costo, cuánto consumo a la potencia eléctrica. Entonces ahí yo podría encontrar una eficiencia. Con la placa me dice que entrega 100 kilowatts, pero al medir el consumo me da 120, quiere decir que hay una ineficiencia de 20 kilowatts que se pierden debido al mismo trabajo del motor. Entonces es una forma de encontrar la eficiencia de un motor. Igual un generador. Un generador, la eficiencia es cuánta potencia eléctrica produzco versus cuánta potencia mecánica consumo. Ahora, yo no recomiendo que se memoricen estas fórmulas. Yo lo que recomiendo es que conceptualizar cómo se encuentra la eficiencia. ¿Qué quiere decir? La eficiencia es cuánto obtengo versus cuánto me cuesta. Podría ser una forma de decirlo. O cuál es el objetivo de un proceso versus cuál es el costo. O cuánto produzco versus cuánto consumo. Entonces, si yo conceptualizo eso, no importa el dispositivo mecánico que yo tenga o dispositivo eléctrico, mientras yo sepa qué es lo que necesito producir y qué es lo que necesito consumir para producirlo, yo puedo encontrar la eficiencia. Una bomba, por ejemplo, ¿qué necesito producir con una bomba? Pues la energía que yo le entrego al fluido. ¿Y qué necesito consumir en una bomba? Pues potencia, energía eléctrica. Entonces la eficiencia sería la potencia que le entrego al fluido entre la potencia que consumo a la red eléctrica. Un ventilador, lo mismo. ¿Cuál es lo que yo necesito un ventilador? La potencia que yo le entrego al aire. ¿Y qué es lo que necesito consumir? Pues la potencia que yo consumo a la red eléctrica. Entonces sería potencia que le entrego al aire entre potencia eléctrica que consumo. Una turbina. ¿Qué necesito de una turbina? Producir energía mecánica para entregársela a un generador. ¿Y qué es lo que necesito consumir en la turbina? La energía hidráulica que me entrega el fluido, que lo vimos que es la energía mecánica.
Entonces ahí divido la potencia mecánica que produce la turbina entre la energía hidráulica que consumo. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo podríamos tener? Un compresor similar, potencia que le entrego al aire comprimido versus potencia que consumo de la red eléctrica. Un sistema de aire acondicionado. ¿Cuál es el objetivo de un sistema de aire acondicionado? El enfriamiento que yo logro en el interior. Pero para lograr ese enfriamiento, yo necesito extraer calor. Entonces, ¿cuál sería la eficiencia de un aire acondicionado? El calor que yo extraigo del recinto que estoy acondicionando entre lo que yo consumo de la red eléctrica. Esa sería mi eficiencia de un aire acondicionado. Solamente que allá se conoce de otra forma y lo vamos a ver en su momento, que es el coeficiente de desempeño de un refrigerador. Lo vamos a conocer como COP. Entonces, esa es la forma de definir eficiencia. Yo recomendaría conceptualizarla. Es lo que yo necesito producir entre lo que me cuesta producir, lo que me cuesta llegar a producir. Es decir, cuánta potencia produzco entre la potencia que necesito consumir. Cuánta energía produzco entre la energía que necesito consumir. De esa forma podemos definir lo que es eficiencia. Y bueno, eso es, ya vimos en casi 2 horas, menos de 2 horas, la parte de conceptos del capítulo 1 y capítulo 2. Ahora vamos a aplicarlos. Vamos a aplicarlos en ejercicios que los vamos a hacer mañana, cuando los vamos a ver mañana. La idea es conceptualizar y asimilar todo lo que acabamos de ver. No es necesario ya aprenderlo para mañana, porque a medida que se hacen los ejercicios uno va comprendiendo mejor los conceptos. Entonces, pero sí, les voy a mandar la presentación, la leemos y mañana hacemos ejercicios. Mañana vamos a hacer algunos, a ver cuántos nos ajusta a hacer mañana. Tal vez vemos unos 5 ejercicios en las 2 horas para aplicar todas las fórmulas y conceptos que acabamos de ver. Entonces, nos quedaremos por aquí ahora. Y no sé si hay alguna consulta antes de terminar la videoconferencia. Bueno, si no... Yo tenía una duda, ingeniero. ¿Sí? Solamente de que en caso no se pueda asistir a la clase, ¿usted subiría las clases que tuvimos o solamente las presentaciones? Yo acostumbro a subir las clases y mando la presentación también. Okay. Mando mando los videos porque a veces también solo leer un texto en una presentación es necesario también la parte en la que se habló, que se explicó lo que está en la diapositiva, pero sí. Lo que sí es que de repente, por lo que pese el video, tal vez no lo pueda subir el mismo día, sino que tenga que subirlo primero a YouTube y después compartir el link en la plataforma. Pero sí, eso sí lo vamos a estar subiendo. Gracias, ingeniero. Bueno. Entonces, Inge, se diría que el video se estaría subiendo para más tardar unos 2 o un día después de la clase. Sí, que a veces yo lo subo en la noche. Ajá. Porque no sé cuánto me va a salir de megabyte el peso. Entonces tengo que ponerlo a cargar primero a YouTube y hay que ver qué tanto tiempo me va a llevar y después compartir el link en la plataforma. Entonces, pero mínimo para mañana debería de estar ya cargado. Ah, bueno. Sí. Sí, es porque podríamos tener algún compromiso, ya sea de trabajo o el día que nos toca salir. Sí, sí. Bueno, hay que esperar también porque la plataforma ha estado malísima. Sí. Yo no he podido hacer nada en la plataforma, entonces vamos a ver qué tal está de aquí en la noche para poder subir el link. Solo para ¿sí? Quedar seguro ya, termodinámica se va a impartir solo de esta manera. Siempre estaría dando una clase de lunes a miércoles de 1 a 3 de la tarde a través de esta plataforma. Sí, así es. Ok.
Así es. Igual, como mencionó, para los que tienen compromisos con el trabajo, pues obviamente no van a poder estar entrando por el horario. Pero Sí. vamos a tratar de que el video esté disponible y la presentación también. Gracias. Sí, bueno. Eh, bueno, si no hay más, entonces terminaríamos y nos miraríamos, continuaríamos mañana para hacer, ver algunos ejercicios de ejemplo y bueno, nos vemos mañana siempre a la 1, lo mismo, les voy a mandar el link por correo. Creo que ya hay 30 matriculados, no creo que vaya a haber alguien más. Entonces siempre lo voy a mandar por correo. También, bueno, en los cursos anteriores armaron un grupo y ahí mandaba el link, pero para eso hay que tener los números de todos. Pero por lo menos en correo lo voy a estar mandando y lo voy a estar subiendo también a la plataforma para que cualquiera de las dos formas puedan tener el link y después acceder a la hora de la clase. Ingeniero, Bueno, sí, ¿no podría haber un grupo de WhatsApp que sea más fácil? Porque como usted dice, a veces la plataforma no nos deja entrar o se cae. sí, Y en sí. caso de que nos mande un link por correo para un WhatsApp, un grupo. Sí, así lo hacíamos, pero hay que ver quién se encarga de crearlo, porque necesitamos, o mandan, no, tal vez mandan el número todos. eh, ¿Cómo lo podemos hacer? Porque ahorita ya vamos a cerrar. ¿Alguna forma de poder concentrar los números de todos para poder Crear hacer? un grupo y mandar el link de agregarse al grupo. Sí, así lo hacíamos en otras clases. Alguien se dio la tarea de crear el grupo, me agregaron y yo ahí les mandaba los links. Creo que es más rápido que ver el correo y estar entrando a la plataforma. Pero sí se puede hacer un grupo. No sé si alguien se ofrece a armarlo. O, bueno, o me mandan, todos manden en el número. Tal vez yo lo creo. Ingeniero, Sí. es que ya hay un grupo y los que no estén pueden mandar su número Ah, ya hay un grupo, ¿no? para agregarlo, sí. Bueno, entonces, no sé quién está a cargo, pero ahorita voy a escribir mi número en el correo, en el Ajá. ¿Quién WhatsApp. está a cargo? Porque yo no estoy en el grupo tampoco. Está Lourdes es la administradora. Sí, les puedo mandar mi nombre y Sí, mi número. sí, que mándalo aquí. Ahí está mi número también. Ok, ingeniero. Entonces, bueno, me agregan y a partir de mañana mandamos el link mejor por WhatsApp. Sí, sí. Si quieren, bueno, tomemos mejor un par de minutos para que los que no estén manden sus números ahí en el chat. Sí. Y si mandan el link del grupo de WhatsApp aquí por el chat de Zoom. También se puede. También. Ahí está el link. Voy a Sí, darle. muchísimo mejor con el link. Sí, ahí está. Ahí está, ya me agregué. Termodinámica.
Bien, si ya, bueno, si todos ya lo copiaron, creo que ya podemos cerrar la videoconferencia. Ok, entonces, bueno, continuamos mañana y sí, mañana les enviaré por WhatsApp el link para ingreso. Entonces nos miramos mañana. Sí, ingeniero. Bueno, buenas tardes. Vemos. Nos vemos.